A tu mamá le dijeron que su colesterol estaba muy alto. Salió de la consulta con una receta de estatinas, pero decidió no surtirla. En cambio, lleva 3 meses tomando un suplemento de ajo y aceite de pescado que una vecina le recomendó, convencida de que está haciendo algo mejor que tomar los medicamentos. O quizás no se trata de tu mamá y lo que describo se parece más a tu propia situación. Hay un dato que probablemente no has escuchado. Existe un estudio que comparó 6 suplementos populares, algunos vendidos específicamente para el colesterol y otros por motivos de salud cardiovascular en general, contra una estatina y un placebo. Soy Cintia Reyes y hoy te cuento qué hay detrás de este estudio y si existe una tercera opción entre la receta que tu mamá decidió no surtir y el suplemento que le recomendó la vecina. En realidad, existen decenas de estudios que comparan la efectividad de las estatinas contra la efectividad del consumo de suplementos para controlar el colesterol malo. Este estudio en particular, sin embargo, fue ampliamente difundido por sociedades de cardiología y medios de comunicación especializados en salud, como un ejemplo de que las estatinas son realmente más eficaces que los suplementos habituales. Para ser claros, estamos hablando de la reducción del colesterol LDL o colesterol malo. Se le conoce como estudio SPORT. Es un ensayo aleatorizado controlado. Los 190 participantes fueron divididos en 8 grupos. Uno de estos grupos tomó rosuvastatina, una estatina, medicamento típico para controlar el colesterol. Otro grupo tomó un placebo y los 6 grupos restantes tomaron uno de los 6 suplementos elegidos: aceite de pescado, canela, ajo, cúrcuma, esteroles vegetales o arroz de levadura roja. Un mes después, a todos estos participantes les midieron su colesterol LDL. En el caso de la estatina, el LDL bajó en absolutamente todos los participantes, un promedio de 37.9%. Con los suplementos, sin embargo, esto fue básicamente un volado. Prácticamente en cada caso, aproximadamente la mitad de los participantes aumentaron su colesterol malo y la otra mitad lo bajó. La excepción fue el ajo. Con este suplemento, más personas empeoraron sus valores de colesterol que aquellas que lo mejoraron. Pero antes de concluir que el ajo solamente sirve para ahuyentar vampiros, o como sugieren varios de estos medios, de alguna manera que este es un estudio definitivo o un caso cerrado, revisemos algunos detalles. Primero, si vamos a la sección de financiamiento del artículo científico, identificamos que la industria farmacéutica pagó este estudio. Esto por sí mismo no tiene nada de malo. De hecho, suena bastante lógico que a la industria le interese averiguar si su producto es útil o no. Y más que eso, pague quien pague, los investigadores deben hacer su trabajo objetivamente. Pero ahora analicemos los suplementos. Empecemos por el que se desempeñó peor de todos, el ajo. Y es que el estudio se enfocó en suplementos, no en alimentos. No utilizaron el ajo real que tienes en tu cocina. Eligieron este suplemento llamado Garlic, que dice contener al menos 5,000 microgramos por cápsula del agente activo. Y antes de otra cosa, debo aclarar que de manera general, el problema con los suplementos, como hemos discutido en varios otros videos, es que como no son medicamentos, no tienen que ser aprobados ni siquiera en Estados Unidos por la FDA. Y en diversos estudios independientes se ha encontrado que existen productos que ni siquiera contienen el ingrediente activo que dice su etiqueta. En pocas palabras, con los suplementos no existe garantía de que lo que compras contenga realmente lo que te prometen. Ahora, volviendo al garlic, yo no soy experta en ajo, pero leí que el compuesto que se asocia con los efectos útiles contra el colesterol, la alicina, es también el responsable del olor del ajo. Entonces, yo no sé si el hecho de que el garlic no tenga olor tenga que ver con que no haya demostrado gran utilidad. Tampoco sé si fue la mejor idea elegir precisamente un suplemento sin olor. En el caso de la cúrcuma, esto quizás no lo podían saber los investigadores del Sport, porque este estudio que te voy a mostrar es mucho más reciente. Pero aquí se identifica que para que el suplemento comience a tener un efecto medible, deben pasar al menos
8 semanas. El estudio Sport duró un mes. Por otro lado, y esto va a ser lo último que voy a decir sobre este estudio en concreto, creo que el aceite de pescado no es reconocido particularmente por ser útil contra el colesterol. Se asocia más bien con triglicéridos. Entonces, yo personalmente no sé por qué se le escogió dentro de este compendio comparativo. Ahora, si decidí que le dedicáramos tiempo en el video a revisar un poco estos suplementos, es porque sí hay gente que con toda la buena fe del mundo recomienda consumir este tipo de productos en lugar de las estatinas. Y aunque desde mi perspectiva personal, Sport pueda tener algunas deficiencias, sí hay varios estudios que desde hace mucho han demostrado que las estatinas son más útiles para disminuir el colesterol malo que distintos suplementos como estos que solo como ejemplo te muestro aquí. Además, tengo que insistir en que cuando hablamos de consumo de suplementos es difícil garantizar su calidad, pero quizás existe una tercera ruta que se basa en alimentos. La primera pista que tenemos hacia esta tercera ruta nos la dio este estudio. Aquí se analizó una dieta que llamaron de portafolio. Es una combinación específica de alimentos que en 2003 se puso a prueba bajo condiciones controladas. Aquí todos los alimentos que iban a consumir los voluntarios tenían que ser preparados en el Instituto de Investigación. Eran dietas vegetarianas, bajas en grasa, que aseguraban incluir 4 tipos de alimentos que ya se habían identificado como útiles para reducir el colesterol LDL o colesterol malo. Incluían 1. Esteroles vegetales. Estamos hablando de compuestos que encontramos en algunos vegetales que se parecen al colesterol. Hablamos de alimentos como los aceites vegetales, nueces, semillas y leguminosas. 2. Fibra viscosa de avena y psyllium. 3. Proteína de soya. Y 4. Almendras. En el ensayo se comparó qué pasaba con la medición del colesterol entre un grupo de personas con esta dieta controlada llamada portafolio, un grupo que consumió una dieta únicamente baja en grasas saturadas y un tercer grupo que consumió esta dieta baja en grasas saturadas y además tomaba 20 miligramos diarios de lovastatina, una estatina, uno de los primeros medicamentos que aparecieron para bajar el colesterol. Si llegaste hasta aquí, probablemente es porque tú no te conformas con que te den las ideas masticadas para creerlas ciegamente. A ti te gusta saber de dónde viene la información e incluso constatarla directamente. Si además no quieres depender del algoritmo, tengo canales de mensajería privada donde publico los enlaces de los videos nuevos. Puedes ingresar a través de los enlaces que están en la descripción. Volviendo al portafolio de alimentos, resulta que tras 4 semanas de recibir estas dietas especiales, los participantes que consumieron la dieta baja en grasas bajaron su colesterol LDL un 8% en promedio. Quienes consumieron esta misma dieta baja en grasas y además tomaban lovastatina, un medicamento, redujeron su colesterol un 30.9%. Y quienes consumieron únicamente la dieta portafolio sin medicamento, redujeron su colesterol un 28.6%. Esto es en condiciones controladas estrictamente, con cada comida preparada por el Instituto de Investigación. Este patrón alimenticio sí bajó el colesterol casi tanto como uno de los primeros medicamentos diseñados para este objetivo. Claro que esto de que un centro de investigación le prepare la comida a todo el mundo no es algo que se pueda escalar a grandes sectores de la población ni se puede sostener por mucho tiempo. Lo que seguía era evaluar cómo le iba a la gente si en lugar de darle los alimentos se les daba una guía. Los mismos investigadores evidentemente tuvieron que poner a prueba qué sucedía en este caso. En lugar de preparar la comida en el laboratorio, simplemente comenzaron a explicarle a la gente cómo seguir el patrón de portafolio en su propia casa. En este ensayo, publicado en 2011, participaron 345 adultos con colesterol alto divididos en 3 grupos. Un grupo recibió asesoría estándar para que su dieta fuera reducida en grasas saturadas. Los otros 2 recibieron orientación específica sobre la dieta portafolio. La diferencia era que uno de los grupos tuvo 7 consultas de seguimiento en 6 meses y el otro solo 2 consultas en el mismo periodo de tiempo. Esto último se parece más a cómo funciona el mundo real. Ninguno de estos grupos tomó estatinas. 6 meses después, con este seguimiento, los resultados mostraron algo importante. Los 2 grupos que siguieron el portafolio redujeron su colesterol LDL alrededor de un 13%
más que el grupo de dieta baja en grasas, que apenas logró disminuir un 3% este colesterol malo. Cabe remarcar que no hubo diferencia significativa entre el grupo que tenía asesoría intensiva y el grupo con pocas asesorías. Lo que sí marcó la diferencia fue la adherencia. Como sería lógico, los participantes que mejor se apegaron a los componentes del portafolio a lo largo del tiempo fueron los que más bajaron su colesterol. Ojo, sí hay una diferencia importante entre los hallazgos en condiciones totalmente de laboratorio, que fueron los primeros que te expliqué, y los hallazgos encontrados en condiciones más de la vida real. Pero en ambos casos, la dieta portafolio mostró una reducción clara del colesterol malo por encima de la dieta estándar baja en grasas. En pocas palabras, el patrón de tipo portafolio sí puede hacer algo real por tu colesterol más que una dieta baja en grasas, pero quien hace el trabajo no es solo el alimento, eres tú siguiendo de manera consistente este patrón con el paso del tiempo. Regresemos ahora a tu mamá o a ti misma. Sabemos que hay 3 vías distintas que nos permiten abordar el problema del colesterol alto, pero no son igualmente eficaces. El estudio SPORT, aunque yo misma lo he criticado aquí, utilizó una dosis inicial de rosuvastatina, esto es, la dosis más baja que normalmente se receta. Eso es importante porque otras revisiones como esta, que agrupa 296 estudios con casi 39,000 participantes, muestran que las estatinas a dosis más altas pueden reducir el colesterol LDL hasta un 51.7%. Es decir, lo que vimos en SPORT ni siquiera es el techo de lo que un médico puede ajustar si hace falta una mayor reducción de tu colesterol. Los suplementos, al menos de acuerdo con este famoso estudio, SPORT, fueron la estrategia menos consistente. Y como he dicho en otros videos, es importante recalcar que en el caso de este tipo de productos, no siempre es fácil saber si este producto que compraste contiene lo que te prometió la etiqueta. Finalmente, el patrón alimenticio llamado de portafolio es una combinación específica de alimentos reales que sí, puede reducir el colesterol LDL de forma significativa y sí hay evidencia científica que respalde esto. El resultado, sin embargo, depende de qué tan fielmente puedas seguir este patrón. Con toda esta información, lo más responsable que creo que puedo sugerir es que converses con tu médico o que ayudes a tu mamá a tener esa conversación con el suyo para identificar qué tanto sentido tiene incorporar el patrón portafolio al plan según el nivel de riesgo cardiovascular de cada persona. Esa es una postura distinta a la negación absoluta a tomar medicamentos o a apostarle totalmente a la esperanza de que un suplemento resuelva lo que un médico recomendó atender con estatinas. Si este video te ha dado información concreta que te puede ayudar a actuar el día de hoy, suscríbete y comparte. Hay otro factor que ninguna de estas 3 estrategias que abordamos hoy responde por sí misma y que según un modelo que reviso en este otro video podría pesar tanto o más como la magnitud de reducción del colesterol. Hablo de cuánto tiempo pasas con el colesterol alto. En este video te cuento por qué ese modelo estima que alguien que mantiene su colesterol constante en niveles muy altos podría llegar al umbral de enfermedad cardiovascular, por ejemplo a los 35 años, mientras que una persona que comienza a controlar su colesterol a una edad mucho más temprana puede retrasar el daño por varias décadas. Además, aquí analizamos qué tan seguro es realmente tomar una estatina por años. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con donaciones mensuales como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.